Es importantísimo entender que en un emprendimiento existen 3 roles que debes de cumplir de un emprendimiento en un emprendimiento. Los planes hechos con cuidado traen prosperidad. Los planes hechos deprisa traen ruina. No lo digo yo, lo dijo alguien muy, muy sabio en este planeta que se llama el Rey Salomón. Lo puedes encontrar en Proverbios 21:5. ¿Cómo nace todo esto de lo que se llama un emprendimiento? Esta palabra emprendedor de alguna manera viene de algo que nace, es decir, una idea, una imaginación, un concepto que se materializa y logra tener vida. Puede ser una vida legal si fue constituido desde el principio, puede ser una vida alegal si fue un proyecto que nació sin tener registro ni demás, pero es esta idea que nace, que alguien cuida, que alguien protege y la vuelve un hecho realidad. Un emprendimiento no es algo general. Un emprendimiento puede venir de diferentes fuentes, de diferentes bases, de diferentes orígenes. Por ejemplo, puede haber sido un sueño. Que alguien soñó con este emprendimiento desde que era pequeño, desde que era niño, desde que era joven. Siempre encontró algo, soñaría con tener un emprendimiento con este negocio. Puede ser también un proyecto. Yo desarrollé un proyecto con el cual podría construir algo así, que será un negocio que hace esto, que vende esto, y con esto ayudo a estos. Bueno, está bien. Qué bueno, es un proyecto. Y si se materializa, ya es un emprendimiento. Puede ser un objetivo. Yo quiero tener esto porque necesito tener mi propio negocio, que me genere un capital, que me genere un patrimonio, que yo pueda trasladárselo a mi familia, a mis herederos, a alguna persona, algo en especial. Puede también ser simplemente una idea, comiendo, cenando, paseando, viajando en el avión, en el taxi, en la bicicleta, en el carro, y de repente dices, ¿y si hubiera? Es una idea. Llegó como un foco que se prendió en un momento, algo efímero, un momento eureka, que de alguna manera, desarrollado, llegó a volverse una realidad. Puede ser también un negocio. Puede ser que tú quieras que tu emprendimiento sea un negocio. Entonces, a mí lo que me interesa es que esto me genere un ingreso, que yo pueda conseguir un patrimonio, que yo pueda construir unos activos, que yo pueda generar un ingreso pasivo. No sé, es un negocio. Y en algunos casos, queramos o no, también se llama un empleo o un autoempleo. Es cuando alguien dice, estoy buscando trabajar en algo. No consigo, quiero crear mi propio negocio para yo trabajar en el negocio. Eso sería un empleo. Un sueño, un proyecto, un objetivo, un negocio o un empleo. ¿Cuál es el común denominador en la mente de todas las personas que hablan de un emprendimiento? Requieres 2 cosas. Uno dice, hay que montar todo y simplemente vender. Se vende y ya está. Yo vendo y a la hora de vender, eso me genera unos retornos, un dinero, y yo simplemente puedo descansar y estar tranquilo. Los que solo tienen una idea, por favor, no consideren esto. No consideren que un negocio es solo vender y se acabó. No, eso se vende solo. No, nada se vende solo. Alguien tiene que cobrarlo, alguien tiene que despacharlo, alguien tiene que envolverlo, alguien tiene que comprarlo, alguien tiene que transformarlo, alguien tiene que encargarse de entregarlo y finalmente alguien consumirlo. Eso ya no afecta la venta, pero sí afecta todo lo demás. Un emprendimiento representa muchas responsabilidades, mucho trabajo, y al final es posible que en tu propio negocio no tengas dinero. Porque el mismo tipo de negocio te puede demandar que toda la utilidad se reinvierta en él. Creo que deberíamos de entender un poco más a profundidad y por eso quiero presentarte el triángulo de los 3 lados, donde vamos a hablar los 3 roles que debe tener. Rol número 1, inversionista. Rol número 2, emprendedor. Y rol número 3, un empleado. ¿Puedes tener estos 3 roles? Sí. ¿Qué situaciones pasan más complejo que si solo tienes 2 y más complejo 2 cuando solo tienes 1? Pero estos son los 3 roles que existen dentro de un emprendimiento. Quiero que los tengas muy claros. Estos 3 roles te van a permitir identificar en función de qué hagas tú, qué roles o qué rol obtengas, es donde de alguna manera debes de entender cuál es la retribución que corresponde a cada uno de estos casos. Vamos a desarrollar el primero, el rol del inversionista. Un inversionista normalmente se percibe como una persona que tiene capital, que tiene un dinero, que tiene
vamos a decir un activo, puede ser un terreno, puede ser una maquinaria, puede ser un inventario, para poder buscar un solo objetivo. Se llama rentabilidad. Inversionista es igual a qué retorno voy a tener. Normalmente los inversionistas están pendientes de dos variables: retorno y valorización. ¿Cuándo me regresa mi dinero y cuánto gano entre que yo entrego y me regresa el dinero? Rendimiento es toda la capitalización excedente a lo que yo invertí como rentabilidad. ¿Es simple, es frío, es calculador? Sí. Ese es el verdadero rol de un inversionista. Solo está pendiente que se cumpla, que al tiempo que se le prometió, él vaya a recibir el retorno de la inversión o los rendimientos acumulados que le hagan recibir más dinero de lo que invirtió, más unos rendimientos adicionales. El dinero del inversionista es el dinero más caro de todos. Si tú quieres saber más al respecto, te invito a que veas el videíto donde hablamos de los 3 tipos de dinero para capitalizar tu negocio. Ahí vas a poder complementar muy bien de qué se trata esto y vas a poder entender cómo funciona y cuál tipo de capital o qué tipo de dinero te conviene a ti. El inversionista es esa persona que posiblemente le va a pedir al emprendedor o a la persona que está promoviendo el emprendimiento un capital, un business plan, un presupuesto, un análisis de proyección, algo que le permita estandarizar o tener una percepción de cómo podría ser el negocio. ¿Cuál es el riesgo del inversionista? Que no es nada tangible. Estamos hablando de un emprendimiento. Cuando alguien invierte en un emprendimiento, ¿qué crees? El riesgo es grande. Porque un emprendimiento es un deporte de alto rendimiento, como aventarse de un paracaídas, surfear a la mitad del océano. Es decir, no hay una certeza, por más que parezca evidente, que garantice que el negocio va a funcionar. No es una inversión normal. Invertir en un emprendimiento es invertir a alto riesgo. ¿Qué va a pasar cuando es alto riesgo? Pues va a esperar altos retornos. Por lo tanto, todo va a estar en función de la misma rentabilidad que el emprendimiento le ofrezca a este inversionista. Aquí es muy importante entender que este inversionista puede generar una participación de muchas fuentes. Uno de ellos puede ser simplemente una participación accionaria donde él pida con esa inversión una participación de las utilidades. O por el contrario, puede ser alguien que diga: yo presto el dinero y me lo tienen que devolver en un periodo definido con unos rendimientos acumulados. O tercero, puede ser alguien que invirtió simplemente a razón de buena fe, diciendo: yo invierto y cuando ya sea grande y se vende el negocio, yo quiero una participación solo en la venta. Para esto te voy a invitar a que veas algo que te va a servir mucho. Toda la información que tiene que ver con construir tu modelo de negocio te va a permitir entender cómo puedes clasificar este tipo de inversión según se haya definido. Velo, te puede servir. El inversionista gusta de negocios de alta rentabilidad porque el riesgo es grande, porque es consciente de que puede perder todo. No es una inversión segura, es una inversión de muy alto riesgo. Está demostrado que el 85% de los negocios que nacen hoy en 3 años no van a existir. Está probado que menos del 5% de los negocios que nacen hoy en 10 años van a seguir vivos. Las métricas o las estadísticas mundiales dicen que los emprendimientos, la probabilidad de que existan son menos del 8% entre un año y otro. Es decir, si tú hoy tienes un negocio de 3 años, correspondes a ese 15% que es la minoría, que sí logró mantenerse después de 3 años. Algo hiciste bien. Felicitaciones. Lo estás haciendo muy bien. Marco, pero si yo soy el de la idea, pero también saco capital, entonces vas a hacer lo que se llama el rol también de inversionista y también de emprendedor. El rol número 2 dentro de un emprendimiento, el ser emprendedor. Para que un emprendimiento exista, tiene que haber un emprendedor que lo vuelva realidad. ¿Qué roles tiene que hacer el emprendedor? El emprendedor es aquel que pone todo en acción. Es el que imaginó algo y lo vuelve una realidad. Es el que tiene en su cabeza una maqueta y la vuelve a plasmar para que sea algo que exista y algo que está tangible o algo que es evidenciable. Este es un motor importante que cualquier sociedad necesita. Normalmente más del 80% de las empresas que se constituyen en algún país de América Latina tienen por característica que son unipersonales. Quiere decir que el emprendedor está haciendo de todo en este negocio. Este emprendedor tiene unas características comunes. Es alguien que conoce perfectamente el proyecto. Lo sabe por abajo, por arriba,
ha estado del otro lado, ha investigado la competencia, ha hecho estudios de mercado, ha hecho mystery shoppers. Normalmente el emprendedor es el mismo experimento de un padecimiento, de un problema, y él llega a buscar una solución. Se mete tanto en esta solución que empieza a pasar un problema. Se empieza a enamorar de la solución. ¿Y qué sucede cuando se enamora? Que todo lo ve perfecto, que para él su proyecto es ideal, es óptimo, es mágico. Y cuando la gente no lo compra es que la gente es tonta, la gente normalmente no se da cuenta que lo necesita. Quiere decir que le faltó más contexto. El emprendedor tiende a enceguecerse, tiende a poner una venda, y es como una mamá cuando alguien habla mal de su hijo. Tenemos que entender que el emprendedor, ¿qué está haciendo? Cuando lo quiere hacer por un sueño, normalmente no va a meterle los costos que necesita saber. Eso es un problema, porque una cosa es lo que tú quieres que pase con tu negocio y otra cosa es lo que tu negocio realmente pasa. Yo aquí quiero que entiendas algo. Cuando tú caes en ese problema, eres un emprendedor y caes en el problema de enamorarte de la solución, tarde o temprano vas a expirar. Tarde o temprano vas a dejar de ser innecesario para el mercado. Tarde o temprano te van a reemplazar con algo más barato, mejor eficiente, más rápido y sobre todo más asequible en términos de ubicación, en términos de alcance. ¿Tú crees que vas a competir con una empresa transnacional que tenga realmente ya posicionados todos los puntos de distribución? No pelees. Más bien lo que te invito, si tú estás en un conflicto y dices, no sé, estoy en mi emprendimiento, pero no me encanta, no es lo que me llena, no es lo que yo disfruto, te invito a que veas todo lo que es el contenido sobre Rentabiliza tu propósito. Es este contenido que habla de poder encontrar qué es tu predominancia y cómo puedes disfrutar haciendo lo que más te gusta y sobre todo viviendo de lo que más te gusta. Ya sabes, si tú eres un emprendedor y caes en el error de enamorarte de la solución, ten cuidado, haz un alto, para aquí, revisa, aléjate, pide consejo, haz que tengas mayor contexto, porque debes regresar al problema original, no a la solución. Las soluciones van a cambiar. No te estanques en la solución. Ve de fondo a todo lo que tiene que ver con el problema y quédate ahí y resuelve el problema de una u otra forma. Siempre vas a ver que mientras el problema esté existente, tú tienes una oportunidad. Un emprendimiento necesita empleados. Claramente es una variable importante a considerar. Entonces vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el rol de un empleado. Un empleado es alguien que tiene que rendir cuentas, tiene una remuneración establecida ante unas funciones entregadas. Tiene que cumplir unos objetivos, un horario, unos alcances, pero también es alguien que tiene que asumir ciertas responsabilidades sobre cosas y consecuencias sobre no haber hecho correctamente para lo cual fue contratado. Es alguien que tiene un contrato laboral con alguna empresa, con algún vínculo, puede ser un contrato a término indefinido, un contrato con prestaciones o un contrato por servicio. En ambos casos, lo que está teniendo que quedar plenamente plasmado y técnicamente bien definido cuál es el salario que él va a recibir mensualmente por prestar o ejercer alguna experiencia, alguna situación, algún conocimiento, alguna expertise. Esto queda plasmado y tiene que recibir el pago de manera recurrente, quincenal, a veces semanal, a veces mensual, como sea el acuerdo que ha definido, pero está establecido un monto previamente acordado. Esto se firma entre el empleador y el empleado, dando por fe de alguna manera una vinculación, si es un empleo formal, pero es alguien que tiene unos beneficios que lo acobija el Ministerio de Trabajo. Automáticamente, esta persona tiene que exigir ciertos derechos, tiene que existir ciertos compromisos, como el pago oportuno del salario correspondiente a los días devengados con anterioridad. Normalmente esto se firma a través de un contrato donde se especifican cada uno de los roles, cada una de las funciones, cuál es el salario, cuál es el horario, dónde es el lugar donde se presta la función o el trabajo y quién sería el jefe directo y quién es la subordinación. Te recomiendo que hables con tu abogado correspondiente en el tema legal, porque yo puedo estarte diciendo alguna información que tal vez en tu país no sea exactamente como es. Las bases de los ministerios de trabajo, Ministerio del Trabajador, los sindicatos están prácticamente repetidas, pero es importante que lo puedas aterrizar. El empleado dentro del emprendedor tiene que entender que cuando él también es parte de la creación, empieza a combinar lo que se llama ser juez y parte. Es medido y es evaluado y es auditado, pero él también opina. Entonces, cuando a mí alguien opina sobre mi trabajo, pero yo también opino sobre mi trabajo, es complicado ser dos personas. Ese es parte de lo que es el rol de un empleado dentro de un emprendimiento. Es el que va a vender,
es el que va a operar, es el que va a pagar, es el que va a administrar, no lo sé. Pero al ser un empleado, es alguien que tiene acotada su relación laboral con una empresa a través de un pago, una remuneración definida, y tiene claramente estipulados cuáles son esos roles y funciones sobre los cuales él fue contratado. Esto es lo que se define como el rol de un empleado. Quiero que lo tomes muy en cuenta, quiero que lo analices, quiero que lo revises. Si hoy en día tú estás montando un emprendimiento, tienes que tomar en cuenta que es importante definir un organigrama, definir las roles, las funciones, cuál es el salario promedio que se les paga a alguien por unas funciones similares, cómo está el mercado, qué tan difícil es conseguir este tipo de profesionales dependiendo del área en la que estés, qué tan complejo puede ser capacitarlos, qué tan a largo plazo puede ser que yo tenga que tener una rotación mayor. Bueno, evalúalo, esto es parte de lo que es importante para tomar en cuenta. Este es uno de los roles que se necesitan para un emprendimiento. Posiblemente tú no te has dado cuenta y a lo mejor tú estás jugando los 3 roles. Tal vez estás jugando el rol de inversionista porque agarraste tus ahorros, vendiste un carro, una propiedad y con ese dinero lo estás arrancando este negocio, ya eres inversionista. Eres el emprendedor, ¿por qué? Porque es el que está volviendo real la idea de negocio. Eres el que está materializando este proyecto, ya sea un sueño, un proyecto, una idea. Y eres un empleado. Porque tú también vas a trabajar directamente porque tienes responsabilidades, porque dices, quiero sacar adelante mi proyecto. Recordemos primero que un emprendimiento es una idea que nace porque una persona posiblemente a lo mejor tenía un sueño, tenía un proyecto, tenía un objetivo, tenía una idea, tenía un negocio, estaba buscando un empleo y que normalmente caemos en el error de que un emprendimiento es ventas, 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 yo vendo, me dedico a descansar, no hago nada, pero no es la realidad. Normalmente es importante que tengas en cuenta que dependiendo del rol va a haber una remuneración sobre la cual tú tienes que pedir y tienes que dejar establecido, sobre todo si tienes más socios. El objetivo principal de un emprendimiento tiene que ser utilidades, no ventas. Se llaman utilidades, porque un negocio está hecho para generar ganancias, no para generar flujo de efectivo. Oye, Marco, ¿para negocios de flujo de efectivo? Sí, pero no un emprendimiento. Un emprendimiento que el que nace como idea, como proyecto, como un negocio, sencillamente tiene que tener un objetivo claro, nítido y bien ajustado. Se llama utilidades. Si no hay utilidades, tú no vas a conseguir de alguna manera que esto crezca. Si no crece, pues claramente el emprendimiento está condenado a morir. Si tú no sabes cuáles son las utilidades, si tú no conoces de qué estoy hablando cuando te hablo de utilidades, te recomiendo que veas todo el contenido que tiene que ver con calcular el modelo de tu negocio. Ahí puedes entender mucho más fácilmente de qué se trata, cómo se calculan, cómo se obtienen, cómo se modifican, cómo se alteran, cómo podrías mejorar incluso tu modelo de negocio, incluyendo un emprendimiento que ni siquiera ha nacido. Aparte de las utilidades, tenemos que entender que hay un foco. Y es que tu foco no es la solución, tu objetivo es el problema. Eso es lo que tú tienes que analizar a profundidad, de entender causas, consecuencias, crecimiento, competidores que hay. Tienes que ser recomendablemente un doliente de ese problema. Si yo no necesito usar lentes, si me meto a vender lentes, posiblemente nunca voy a entender muchas variables de la gente que necesita lentes. Enfócate 100% en el problema. No es la solución. Las soluciones pueden cambiar. Tu solución puede ser hoy la última, pero en 3 meses puede ser algo ya antiguo, algo que ya no se utiliza. Depende de la categoría. Cuando hablamos de empleados, lo que tienes que basarte y aterrizar y dejar totalmente plasmado por escrito en un contrato para que no haya interpretaciones, funciones, responsabilidades y consecuencias. Porque si tú no pones las consecuencias, la gente va a decir, ay, no pude. Pero el no pude va a implicar que tú sí le pagues un salario cuando la persona realmente, el no haberlo hecho, te representó algo que es lo más importante que te acabo de decir. Te pegó en tus utilidades del negocio. No peguen las ventas, peguen las utilidades. Si tú eres un inversionista, tu objetivo es uno solo, rentabilidad. Generar un retorno para tu inversión y que haya una devolución o un pago relativamente mayor a lo que fue tu inversión inicial. Tú vas a riesgo, tú vas de alguna manera por esa rentabilidad y ese es tu rol, esa es la manera como tú cobras, inversionista. Emprendedor, cobras de 2 opciones o 3 opciones, uno mixto, uno únicamente por resultados o uno únicamente por salario. Si eres resultados, eres un emprendedor natural.
es aquel que hace algo buscando que el resultado mismo vaya creciendo y mi ingreso vaya creciendo ocasionalmente por algo que sembré. Y el caso número 3 es empleado. Si tú eres un empleado, lo único que te tiene que preocupar es que te paguen tu salario. Si tú eres un emprendedor que montó un emprendimiento, con tus ahorros, tú trabajas en el negocio y eres el que importa o el que desarrolla, el que vende más, tú estás siendo 3 personas en una, no estás siendo uno. Porque tú tendrás que pagarte dividendos o rentabilidad por ser inversionista, tú deberías de pagarte un porcentaje por resultados si eres el emprendedor y tendrás que cobrar un salario. Marco, yo no cobro, no me doy participación y no genero retorno. Entonces estás haciendo mal las 3 cosas. Quédate con una y busca que esa cosa de alguna manera lo pague. Marco, es que cuando estamos empezando el emprendimiento no se puede, es difícil. Sí es cierto, es difícil. Pero en ese momento es donde tú tienes que buscar si tu rol como emprendedor es donde vas a optimizar, tu rol como inversionista o tu rol como empleado. Porque lo que no existe es querer hacer todo tú solito y que todo salga perfecto. No va a pasar. Focalízate en las utilidades, analiza muy bien el problema, enamórate del problema, sé parte del padecimiento, sé parte de los que sufren ese problema. Y 3, define claramente las funciones, las responsabilidades y las consecuencias de lo que va a pasar si la gente no asume o no cumple con el rol que está establecido. Y ya sabes, planes hechos con cuidado traen prosperidad. Los planes hechos deprisa traen ruina. Mi nombre es Marco Lezama. Gracias por haber visto este video. Te invito a que te suscribas, activa la campanita para que puedas ir recibiendo todos estos videos que van a estar llegando de manera recurrente para poderte generar mayor valor para ti y para tu negocio.